Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero enseñarles a cómo realizar una copia de seguridad de su información, es decir, de sus datos. Todos los archivos que usted tiene en su computador, ¿cuáles son las posibilidades que hay de realizar una copia? Porque es importante a veces tener nuestra información segura, y para tener la información segura es importante que usted entienda que debe de crearla en otro dispositivo totalmente diferente a su equipo. Es decir, yo tengo, o todos los computadores traen un disco que es donde nosotros instalamos el sistema operativo, donde instalamos y todas las aplicaciones, donde tenemos toda nuestra información. Pero a ese disco se le puede crear una partición y ahí mismo podemos nosotros hacer un respaldo, pero eso no es ninguna garantía ni no sé si llamarle copia de seguridad, porque si el disco se daña, esa partición o todas las particiones que nosotros tengamos también se van a dañar. Entonces por eso es importante hacer una copia de seguridad en otro dispositivo aparte, que usted posiblemente lo dedique solamente a las copias de seguridad. Entonces lo más importante, vuelvo a repetir, es hacerlo en un disco duro externo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un disco duro acá conectado, que es este que tengo acá. Este disco, si podemos observar, lo tengo acá conectado. Usted dirá, ¿y por qué lo tiene ahí? Bueno, lo tengo ahí para evitar golpes y todas esas cosas. Entonces, supongamos que yo voy a realizar una copia de seguridad en este disco. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, ese disco que tengo conectado ahí es este que dice acá Yustre. Le tengo una partición que se llama LSY. Y este, donde dice disco local C, es el disco duro que tiene el computador, el que utiliza el computador permanentemente. Es allí donde tengo el sistema, donde tengo las aplicaciones, donde tengo toda mi información. Si yo quisiera hacerle una copia, entonces lo que tendríamos que hacer es conectar el disco duro donde vamos a hacer la copia, o la memoria donde vamos a hacer la copia. En mi caso, Yustre, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Pues tendría que crear una carpeta. Entonces acá vamos a crear una carpeta con el nombre que usted desee. Entonces, por ejemplo, acá en Windows damos clic en inicio, damos un clic en nueva carpeta, por ejemplo, y qué sé yo, usted le pondría el nombre que usted desee. Yo, por ejemplo, le pondría copia, por ejemplo, el 26 del 12 del 2019, por ejemplo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo, por lo general, para no confundirme, cuando un cliente me llega, mira, necesito recuperar toda mi información, por favor, que nada se me pierda. Listo, no hay problema. Yo lo que voy a hago es una copia de seguridad, entonces de esta forma. Abro un par de carpetas así como lo estoy haciendo ahora. ¿Cómo hago esto? Pues muy fácil. Me voy al explorador de Windows, me voy a este equipo. Aquí abro el disco donde quiero hacer la copia, por ejemplo acá en Yustre. Me ubico en la ventana esta azul, si estamos utilizando el mismo tema, o negra, roja, como la tenga. Me ubico ahí, doy un clic izquierdo, arrastro esa ventana hacia la mano derecha o hacia la mano izquierda de mi pantalla, como usted desee, hasta que se note como un cuadro transparente en su pantalla, y lo suelto para que me quede dividido por la mitad. Y ahora sí voy a este equipo, por ejemplo, y hago lo mismo. Lo arrastro entonces hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia donde usted quiera. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar al disco local C, voy a entrar a usuarios. Acá elijo el usuario que sea. Entonces en mi caso es Dumar Yustre. Y ahora sí, aquí están todas las carpetas del usuario. Es decir, aquí está videos, aquí está música, aquí está el escritorio, documentos, descargas. Tendría que ver usted que, o si usted es el dueño de su equipo, pues supongo que sabrá en dónde tiene toda su información. Mucha gente, por ejemplo, crea carpetas acá en el disco local C, acá en esta parte. Entonces tendrá que hacer una copia también de ahí. Que si es documento, que si es descargas, pues fácil. Entonces lo que tiene que hacer es seleccionar todo lo que hay en descargas, venir acá al disco donde vamos a hacer la copia,
Acá tengo copia el 26 del 12 del 2019. Observemos que todo está vacío. Entonces acá simplemente es lo que tenemos que hacer acá. Entonces es simplemente seleccionar todo. Si el cliente quiere que no se le pierda nada de información o si usted quiere hacer copia de seguridad de todos sus datos, simplemente podemos presionar control E. Entonces en su teclado control más E para que se seleccione todo. Y así, entonces simplemente hacemos clic izquierdo sobre cualquier archivo en azul o en ese azul clarito que aparece cuando usted selecciona y simplemente arrastra hacia la carpeta y suelta acá donde va a ser la copia. Si usted quiere ser más ordenado, dentro de esta copia, dentro de esta carpeta que yo nombré como copia 2612 de 2019, crea otra carpeta, por ejemplo, que diga, qué sé yo, que diga, por ejemplo, descarga. Entonces, para que usted sepa y le vuelva a dejar al cliente o toda su información la deje donde usted quiere que esté. Entonces, abro descargas y ahora sí, simplemente lo que hago es arrastrar todo a descargas. Lo mismo, entro a documentos, presiono control E y arrastro, vuelvo acá, si quiero crear otra carpeta acá que diga, entonces, por ejemplo, documentos. Y abro todo, abro la carpeta documentos y hago lo mismo. Selecciono documentos, presiono control E y voy arrastrando toda la información. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Pues depende la cantidad y el peso de esa información. Lo mismo hago con escritorio, selecciono, bueno, en escritorio o en mi caso no me gusta, digamos que enviar carpetas ni archivo al escritorio. No, en el escritorio en mi caso solo tengo el acceso directo de las aplicaciones que tengo instaladas y nada más. En imágenes también hago lo mismo, presiono control E, me voy acá, si usted quiere ser ordenado, vuelvo y repito, creo una carpeta que se llame imágenes y la abro, entonces acá selecciono todo y arrastro hacia acá. Lo mismo hago con música, vuelvo a repetir, si tienen acá alguna carpeta o algún archivo acá en el disco local C, pues también hacer lo mismo. Esto si su equipo enciende. Si su equipo enciende de esta forma, le va perfecto. Ahora, en caso de que el equipo no encienda, usted diga, pero mira, mi computador no enciende, ¿cómo hago para hacerle una copia de seguridad? No puedo ingresar a él, ¿qué hago? En ese caso, entonces tendríamos que acceder al disco duro. Tendríamos que acceder al disco duro de nuestro computador, por ejemplo, y extraerlo. Dependiendo el computador, por ejemplo, yo acá tengo un equipo, hay algunos equipos que es muy fácil sacar el disco duro, simplemente como en este caso es retirar esa tapita de la parte de arriba y ya tendríamos acceso al disco duro. Simplemente es retirar acá este flash o este conector que podemos observar ahí y sacar el disco y ya lo tendríamos en la mano. Ahora, una vez que nosotros tengamos el disco nos va a quedar así. Si es un portátil, entonces los discos duros son SATA. Esos discos duros SATA, para yo poder leerlos, tengo que adquirir o tengo que conseguir un adaptador SATA o una caja para discos duros externos, que es un pequeño adaptador como este. Eso por lo general viene en una cajita de plástico simplemente para como protección y ya. Entonces usted conecta su disco duro, este adaptador lo conecta acá y ya con un cable, puede ser con un cargador de teléfono, lo conecta acá. Con un cargador de teléfono se pueden leer estos discos simplemente que a 2.0 o con el cable de ellos como es este cable normal de los discos duros externos que traen estas dos entradas que podemos ver ahí. Entonces sacamos el disco, conectamos esta caja y hacemos lo mismo. Entonces ya es lo mismo, ya nos quedaría como esto. Entonces aquí simplemente conectamos el disco para poder leerlo. Si tengo un disco duro ID, como por ejemplo estos discos que son los discos duros de
por lo general los computadores de escritorio o de mesa, como le llamen, estos discos obviamente la conexión es diferente. Observen que yo tengo acá, bueno, la verdad estoy un poco incómodo acá grabando. Entonces venden unos adaptadores para leer discos duros ID. También hay varios modelos. Yo, por ejemplo, tengo este, aunque es poco de fiar, no es confiar en el 100% en este adaptador, ya que pues a mí se me ha quemado, entonces me ha tocado que... Pero pues no he dañado el disco no se me ha dañado, simplemente el adaptador, ya que esta caja que podemos observar acá es muy, pero muy regular, de calidad muy regular. Y es simplemente lo mismo. Esta punta que podemos observar ahí obviamente va conectada a la corriente. Esta va conectada a la corriente, al enchufe, al de la pared o a donde sea. Y este ya pues obviamente que es el USB. Entonces simplemente tendríamos que utilizar este enchufe y ya este es el lector, digámoslo así, USB del disco duro. Ya que sin él pues no podemos leer nada de lo que hay en el disco. Y de esta forma también podríamos entonces hacer una copia de seguridad. Esto en caso de que su computador no llegue a prender o usted no pueda acceder a su computador. De esta forma entonces retiramos el disco, vuelvo a repetir, una caja externa para disco duro, ya sea SATA o sea ID, lo conectamos y podríamos hacer la copia de seguridad. Ahora, usted me dirá, pero no tengo herramientas para destapar el equipo, no tengo esas cajas, no puedo hacer nada de eso. Si usted no puede hacer nada de eso, entonces, por ejemplo, puede hacerlo con una memoria USB. Con una memoria USB tendríamos que acceder, bueno, si su equipo logra encender, ¿no? Porque a veces hay equipos que encienden, pero de pronto el sistema operativo no carga. Significa que todavía hay posibilidad de lograr recuperar algo. Si su equipo definitivamente no enciende, pues ahí sí le toca, sea como sea, conseguir la caja o hacer cualquier cosa para que pueda conectar el disco a otro computador y poderlo leer. Si su equipo enciende, si la pantalla de su equipo da luz, enciende, usted ve que carga o hace algo, entonces hay una forma de acceder al disco y es utilizando algunos sistemas operativos que se llaman Live, ya sea basado en Linux o ya sea basado en el mismo Windows. En mi canal hay un video, por ejemplo, que lo he titulado como reparar, creo que es Windows 7, 8, 10. Vamos a agregarle aquí Dumar Justre para no buscar tanto. Aquí está. Con este video yo explico, aquí está en la miniatura se ve el título del sistema operativo, que es el sistema operativo, digamos, en teoría más utilizado para hacer copias de seguridad y hacer un montón de cosas con un computador. Entonces, con ese sistema operativo podemos acceder nosotros al disco, hacerle copias si queremos y hacer muchas cosas más. También podemos hacerlo desde una distribución Linux, pero no todas nos dejan acceder al disco del computador. Hay unas que nos dejan acceder, como por ejemplo es este Wi-Fi Slack se llama. Este nos deja acceder al disco de nuestro computador simplemente y no necesita instalación. Es importante resaltar esa parte. No necesita instalación. Se llama Wi-Fi Slack. Simplemente lo iniciamos en una versión libre sin instalación, ya que Wi-Fi Slack pues no se instala, o algunos lo instalan, pero eso es muy, muy raro. También podemos por ejemplo, con las versiones que yo he utilizado, por ejemplo, de Kali Linux, también permiten entrar a el disco duro de mi computador. Y desde allí también puedo hacer una copia de seguridad igual como si fuera en Windows. Puedo ubicar acá las dos carpetas, puedo ubicar todo acá y hacer la copia de seguridad. Entonces, creo que he abarcado todas las opciones.
digamos que las más cómodas y las más fácil de acceder de la forma más sencilla, porque hay otras formas, pero ya es a nivel experto, otras opciones que son complicadas. Entonces, espero que este video sea de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olvides suscribirse, compartirlo, darle me gusta. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.